Hola, buen día. Quisiera hacerles una pregunta disruptiva al iniciar esta sesión. ¿Alguna vez ustedes han programado un viaje en carretera contando que únicamente con su capacidad de conducir es suficiente para lograr llegar al destino que se proponen? Generalmente creemos que teniendo una competencia o una formación técnica, desarrollamos la habilidad suficiente para desarrollar una tarea. Esta pregunta está orientada a que generalmente disponemos o necesitamos más información de la que normalmente tenemos técnicamente hablando. Por ejemplo, no sabemos si en el trayecto va a llover, si existe algún tipo de limitación o conflicto en el tránsito, o si hay alguna ruta alterna que nos pueda llevar a una mejor, de una mejor manera al destino. Entonces, todo esto hace parte de planear o hace parte de lo que significa desarrollar una actividad de una manera integrada. Estar preparados, revisar los documentos, revisar el kit de carreteras. Esto se asemeja mucho a las actividades de comisionamiento. Realmente comisionamiento no comienza cuando el equipo de construcción termina su instalación o su completamiento mecánico. Comisionamiento está desde el inicio del proyecto, apoyando, identificando, planeando las actividades que van a ser parte de su core y van a desarrollar durante la actividad de ejecución del proyecto. Los invito entonces a compartir este espacio conmigo en donde vamos a ver de alguna manera práctica y rápida el proceso de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha en proyectos y plantas industriales. De igual manera, al finalizar, vamos a tener un espacio para revisar cierta información básica de lineamientos relacionados con comisionamiento. ¿Cuál es el objetivo del curso? Realmente es conocer el proceso de comisionamiento, identificando oportunidades para desarrollarlo de manera exitosa. Este curso está dirigido a gerentes de operaciones, gerentes de planta, gerentes de ingeniería, supervisores, en general a los equipos que participan en una actividad tanto de proyectos como de la operación y mantenimiento, de manera que se tenga el contexto de qué hace el equipo de comisionamiento, cómo lo hace y finalmente qué espero de ellos para que la transición o la entrega y el arranque sea seguro en una planta industrial. Este curso tiene una estructura de dos bloques grandes. Un primer bloque que se subdivide en la planeación, la ejecución del precomisionamiento, la ejecución del comisionamiento, las actividades típicas que hay en puesta en marcha y pues la operación como tal y el cierre. Para este caso, hemos desarrollado también un módulo adicional, un plus, para entender o para analizar un poco el comisionamiento cuando se presenta una crisis, cuando ocurre durante y después de la crisis. Y el último bloque o el segundo bloque está relacionado directamente con los lineamientos de comisionamiento. ¿Qué debemos tener en cuenta para un estándar, para un manual? ¿Qué debemos analizar o recibir o verificar en los certificados? ¿Y cuál es el propósito de los procedimientos relacionados? Bueno, la primera parte, antes de iniciar cualquier otra conversación, pues es importante tener claro cuál es o qué define o qué se define respecto a comisionamiento. En este Business Dictionary encontramos que el comisionamiento es un proceso por el cual un equipo, una facilidad o una planta, la cual está instalada, está completa o cerca de su completamiento, es probada para algo. Pero finalmente el comisionamiento es una metodología, ¿sí? Es sistemático, tiene que hacerse de manera integral para convertir plantas de procesos industriales nuevas o modificadas en unidades operacionales seguras. Obviamente teniendo en cuenta la planeación para hacerlo de manera oportuna. ¿En qué consiste el comisionamiento? En una serie de pruebas y controles que permiten garantizar que una planta o proceso industrial cumple o es apta para el propósito de diseño y que está adecuada para darle inicio a su operación. Es importante que conozcamos esta metodología para que desarrollemos en nuestras empresas los lineamientos correctos, los lineamientos apropiados. Tenemos diferentes formas de analizar y de desarrollar nuestras actividades en las diferentes empresas. Entonces, debemos analizar desde nuestra actividad cómo los lineamientos se ajustan y cómo los podemos involucrar o incorporar en nuestras prácticas, guías o procedimientos existentes. El comisionamiento
Tenemos referencia documentada de comisionamiento desde los años 70, pasando luego por los años 80 en temas de universidad y pues incluso de construcción de facilidades o de instalaciones industriales. Luego en los años 90 para completar o iniciar un proceso de formalización y también de creación de entidades que regulaban o que regulan las actividades de comisionamiento. Y tenemos ya en el 2000 la continuación de eventos que nos permiten aprender de todo el proceso que se lleva desde estos últimos 45, 46 años y que nos van a dar siempre la oportunidad de hacer las cosas mejor. ¿Qué es importante en medio de todo? Que tengamos un foco en manejar el trabajo y no los trabajadores. Esto lo trae el principio de Kanban. Y debemos enfocarnos en el arte del liderazgo blando, como las habilidades blandas entendidas. Iniciemos entonces con nuestro primer proceso. Es el proceso de planeación. Si bien existen varios temas o varias actividades que se deben desarrollar dentro del proceso de planeación, es clave que desde que se tiene una alternativa seleccionada para desarrollar en un proyecto o en una modificación, cuando ya se tiene la alternativa seleccionada, el equipo de comisionamiento se siente a planear desde ese momento y mientras evoluciona la ingeniería de conceptual a básica y luego a detallada, cómo va a incorporar los recursos y qué necesita para poder ejecutarlo de manera exitosa. Por eso les dijimos al principio de esta sesión que la clave o que lo que traemos en cualquier desarrollo de actividad no es únicamente la capacidad técnica de desarrollar una actividad, es prepararnos, es planear para que tengamos la menor cantidad de alteraciones o interrupciones en lo que esperamos hacer y lograr tener una ejecución exitosa. En cuanto a la planeación, lo primero y básico que tenemos que tener es el alcance definido del proyecto o de la modificación. Si no tenemos claro cuál es ese alcance, pues vamos a querer o a pretender tener unos recursos que no van a llegar o que no van a ser los acordes. Esto lleva definitivamente a un mal uso de los recursos y también a un mal uso de los esfuerzos que hacemos todos en el análisis de la data y en el análisis del desarrollo de la información y de la misma actividad. Teniendo claro el alcance, hay que definir o hay que tener claro los contratos de comisionamiento. Existen diferentes tipos de contratos, pero debemos identificar cuál es el que nos aplica, cómo podemos incorporar ciertas medidas contractuales que nos permitan ser flexibles y que permitan identificar la manera en la que vamos a recibir o a dar el servicio y la manera como va a ser retribuido de la misma manera. También vamos a indicar acá indicadores, vamos a aclarar las especificaciones técnicas, los temas de entregables, todos los temas de HSE y en general todas las condiciones y restricciones que podemos encontrar en el desarrollo de un proyecto aplicado específicamente desde el punto de vista de comisionamiento. Para estimar los costos, debemos prever o visualizar que en comisionamiento se presentan una serie de actividades que requieren una inversión y están asociadas directamente con personal, con suministros, con temas logísticos, con facilidades temporales, si tenemos o no una instalación y por cuánto tiempo la vamos a tener para poder desarrollar la actividad en equipo. Herramientas especiales y equipos especiales, si dentro del contrato se tiene la actividad o la oportunidad de desarrollar algunas actividades específicas. Consumibles, clave para el desarrollo, para la ejecución. ¿Cómo vamos a asegurar el recurso de los vendors o los proveedores técnicos? Si necesitamos tener una actividad subcontratada. Y pues obviamente asociar ciertos temas que están relacionados con imprevistos. Luego pasamos a definir nuestro equipo de comisionamiento. Y típicamente tenemos un equipo general asociado a un gerente o un líder como cabeza visible y dividido en sistemas o en disciplinas de conocimiento. Y de allí se desprenden los grupos o equipos de trabajo. En este curso vamos a proponer movernos hacia un esquema de Flight Level Organization en donde no se trabaja sobre la cerca o en silos, sino que tenemos equipos distribuidos de manera
equitativa o enfocada en los sistemas o en los subsistemas que estamos desarrollando o analizando dentro de nuestro proyecto, de manera que optimicemos la ejecución y optimicemos el recurso en la actividad. Por supuesto que para darle inicio a cualquier otra actividad, pues debemos tener una información mínima para entender de qué se trata el proyecto. Y esa información pues tiene un despliegue importante, porque de allí se puede sentar o se debe sentar el equipo de especialistas o ingenieros de comisionamiento para que se determinen cuáles van a ser las pruebas que se necesitan y cuáles van a ser los certificados asociados a dichas pruebas. Una vez con la información disponible, entramos a hacer un proceso de división del proyecto o de la modificación en sistemas, subsistemas, disciplinas, funciones o paquetes, funciones asociadas con los elementos sensores y paquetes asociados con las líneas de tubería o líneas eléctricas. Se divide el proyecto para que podamos identificar cuál va a ser ese punto específico del proyecto o del equipo que vamos a probar y que necesitamos dar una verificación a conformidad. Planear se hace de sistemas a líneas y equipos, y ejecutar se hace en sentido inverso, de manera que podamos garantizar que un sistema tenga todo el completamiento mecánico y todas las pruebas funcionales que se requieren, y se le pueda dar un visto bueno a la operación para que introduzca su energía o sus fluidos de proceso y darle un arranque seguro. Existen dos formas claramente identificadas de dividir los proyectos en sistemas y subsistemas. Una es por fluido de proceso y otra es por funciones operativas. En este curso vamos a entender que cualquiera de las dos está bien, porque de las dos maneras se puede aprender y de las dos maneras se puede obtener el resultado. Pero queremos también enfocar que existen algunas ventajas particulares si se logra entender o desarrollar un sistema por funciones operativas. Siempre vamos a tener esas opciones, incluso pueden existir más opciones, pero en el curso detallado vamos a trabajar ejemplos específicos en donde vamos a terminar dividiendo sistemas funcionales por funciones operativas y llegando a una matriz de certificación, que es el core de la actividad que se le entrega a los equipos de construcción para que realicen el completamiento mecánico y a los equipos de comisionamiento para que ejecuten la actividad de pruebas funcionales. En la planeación también debemos estipular cuáles son los indicadores de desempeño que se necesitan mapear y con los cuales se va a medir la eficiencia de la ejecución. Generalmente se asocia al desarrollo de lo programado versus lo ejecutado, pero entendemos que eso no generalmente ocurre, porque la actividad en el tiempo puede desplazarse y puede tener unos impactos tanto en la actividad de construcción, precomisionamiento consecuentemente, y finalmente repercute en comisionamiento. La clave de esta sesión o la clave de este ejercicio no es aprender a leer las gráficas. Lo importante es que de acuerdo a esas desviaciones podamos proponer alternativas que nos lleven a mantener el hito del arranque en el tiempo establecido y poder recuperar esas desviaciones que se han presentado en el tiempo. Como indicador de desempeño también está el cumplimiento en la entrega. Y existen otros indicadores de desempeño, por cierto, pero pues van a estar descritos o van a estar analizados en el curso completo. El cumplimiento de la entrega es vital. El comisionamiento es el último filtro o el último punto de control que tiene el equipo de proyectos para poder entregarle de manera segura la operación. Y cumplir en tiempo la entrega completa con la calidad que se espera es uno de los objetivos principales de las actividades de comisionamiento. Hasta acá el proceso de planeación de una manera muy general. Entremos ahora al proceso de ejecución de precomisionamiento. En el proceso de precomisionamiento se destaca la oportunidad de realizar pruebas de aceptación en fábrica. Bien puede ser el equipo de precomisionamiento, como pueden ser los equipos de calidad o el mismo equipo de comisionamiento, el que esté designado en la organización para poder representarlos y atestiguar estas pruebas que se desarrollan generalmente en las instalaciones de manufactura de los proveedores, de manera que se identifiquen de manera temprana cualquier tipo de desviación y se puedan atacar o corregir
sin que esto conlleve a un sobrecosto o un retraso en la obra si es que llega el equipo o el sistema o la unidad paquete al campo y allí se detectan. Hay una diferencia importante y este es un punto inicial que nos va a dar un mayor control o una mayor oportunidad de entrega a tiempo. Hablaremos de lineamientos, normas y prácticas que se establecen en términos de preservación, porque las obras no se arrancan o no necesariamente van al día cuando llegan los equipos. Los tiempos de entrega a los proveedores a veces no se cumplen de manera oportuna y tenemos que garantizar que los equipos que lleguen, cuando se instalen y cuando se prueben y cuando se vayan a entregar, mantengan las condiciones de diseño de manera que no se degraden en el tiempo y nos incurran en unos sobrecostos en una afectación presupuestal. También conocemos o sabemos de algunas actividades típicas que se desarrollan en la actividad de precomisionamiento. Por ejemplo, en el área de civil y estructuras o en la disciplina de civil y estructuras, está relacionada con todos los temas de topografía, movimientos de tierra, análisis de suelos, todo lo asociado a estructuras de concreto y estructuras metálicas, obras de drenaje, contención o almacenamiento de fluidos y una geotecnia definitiva, así como un recibo o una garantía de que se completó lo relacionado con edificios, obras de urbanismos. Bueno, en cuanto a mecánica estática, se revisarán o se revisan todos los temas de soldadura, limpieza de tubería, pruebas de resistencia mecánica de las tuberías, la reconformación y las uniones bridadas son un punto clave, los temas de pinturas y aislamiento térmico. En mecánica rotativa veremos todo lo relacionado con motores, bombas, compresores, unidades paquetes, equipos recipientes o tanques y equipos de manipulación mecánica. En cuanto a instrumentación y control, pues hay un punto de montaje, inspección y verificación de calibración de todo tipo de indicadores, también de actuadores y de switches y en general todos los equipos asociados a válvulas y sistemas de control. En electricidad, pues estaremos viendo todo lo relacionado con sistemas enterrados, bancos de ductos, sistemas de puesta a tierra de mantenimiento, cables de potencia, control, comunicación, equipos de distribución y control, motores, transformadores de potencia, sistemas interrumpidos de potencia y cargadores de baterías, sistemas de heat tracing, generadores y sistemas de iluminación. En precomisionamiento se inician, al finalizar el precomisionamiento se inician las actividades de levantamiento de pendientes de construcción. Realmente son actividades enfocadas en verificar si lo que está construido corresponde contra lo que fue diseñado. Son visitas a campo, lideradas por el equipo de comisionamiento y que generalmente involucran a más disciplinas, tanto de construcción como de ingeniería e incluso a los mismos equipos de operaciones para poder verificar cuál es el avance real de la obra y cuál es la disposición efectiva de los sistemas para poder preparar un arranque oportuno. Levantamiento de pendientes también nos da la oportunidad de saber si estamos al día en lo que respecta a la certificación o a la documentación requerida en los expedientes de precomisionamiento. Allí vamos a garantizar que todas las pruebas mecánicas están cumplidas y que toda la información que se actualizó está bien hecha. Luego, hablaremos ahora del proceso o de la actividad de ejecución de comisionamiento. Relacionado con comisionamiento, además de participar de manera oportuna y de hacer el acompañamiento a las pruebas que realiza el equipo de precomisionamiento en campo, pues comisionamiento está encargado de realizar las pruebas de aceptación en fábrica. Algunos equipos específicos o especiales requieren una prueba antes de ponerlas en el sistema para verificar si durante su desplazamiento o si por alguna condición adicional o particular han sufrido alguna alteración y en campo demuestran o se verifica o se evidencia algún daño que deba ser reparado de manera oportuna. También en comisionamiento, los equipos deben estar o ser garantes de las actividades de preservación. Temas de cubrir o proteger los equipos de la lluvia, la humedad, manipulación, golpes, sol, la posición adecuada, pesos, esfuerzos y temperatura. Son clave para poder garantizar que no se van a deteriorar en el tiempo y que no van a terminar afectando las pruebas funcionales y el consecuente
arranque oportuno. Como actividades de comisionamiento, vamos a revisar o vamos a evaluar lo relacionado con el aseguramiento y certificación de las obras civiles y estructurales que realiza el equipo de precomisionamiento. El recibo lo hace el equipo de comisionamiento y debe asegurar que esté cumpliendo con las especificaciones. El equipo de comisionamiento también revisa o está pendiente de todas las pruebas funcionales de los equipos de izaje, de los elementos utilizados en el izaje de cargas y en los sistemas rodantes sobre rieles. En cuanto a mecánica estática, se verifica el completamiento de actividades de soldadura, la terminación de la tubería, es decir, las actividades que realizó precomisionamiento respecto a limpieza y secado, la limpieza química y opacivado. Aquí hablamos ahora de pruebas de fugas, completamiento de pintura de revestimiento, integridad de juntas bridadas, instalación de aislamiento térmico, instalación de recipientes y tanques, pruebas de válvulas y las pruebas de hidrantes y aspersores. En mecánica rotativa estará a cargo de comisionamiento todas las pruebas y alineaciones funcionales que necesita el equipo rotativo, los paquetes, los equipos o unidades paquete. En instrumentación y control tenemos un bloque dedicado a lazos de instrumentación, a las lógicas de control, todo lo relacionado con sistemas de instrumentación y control, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de shutdown e interlocks. Y en electricidad, pues el equipos o elementos del sistema de potencia y equipos y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros. La actividad de comisionamiento continúa y se mantiene en el tiempo. Cuando se hace un levantamiento de pendientes en una primera fase con el equipo de precomisionamiento, pues debe comisionamiento asegurar que lo que se registró como faltante de la ingeniería, pues esté o se haya completado en el tiempo que se acuerde con los equipos de construcción. Entonces hay que hacer un monitoreo y un seguimiento constante. Es una actividad de seguimiento y gestión para controlar que efectivamente que están relacionados únicamente con el diseño. Adicionalmente, comisionamiento también es responsable de algunos cambios o de algunos ajustes si se logran o si se tienen que hacer con los proveedores técnicos o los vendors, o si los identifica comisionamiento como una oportunidad de mejora, debe realizarlos, y también está dentro del equipo o dentro de las disciplinas que están o que son revisadas dentro de los levantamientos dependientes, y es posible que algunas de las actividades también sean responsabilidad de comisionamiento. Comisionamiento, al tener un relacionamiento con los equipos técnicos, con los proveedores técnicos y los vendors, tiene una particularidad, y es que puede organizar o coordinar las actividades de entrenamiento del personal, tanto de operaciones como de mantenimiento. Entonces puede, de alguna manera, coordinar esas capacitaciones junto con los proveedores y los equipos de operaciones y mantenimiento, de manera que se aproveche la presencia técnica de un especialista y se pueda de primera mano recibir información y hacer preguntas relacionadas con el proceso, con el troubleshooting y con todo lo asociado al entendimiento de la función del equipo que se está recibiendo. Por supuesto que el comisionamiento también debe cumplir con unos requisitos de documentales, en donde se registren las actividades y sobre todo se debe fe del resultado de esas pruebas que me permitan estar seguro para que toda la información que se asocia a comisionamiento pues está alimentada por la información que recibió de precomisionamiento, completada con la actividad que hace comisionamiento y entregada en un expediente que llamamos el expediente de comisionamiento. Luego viene una actividad de puesta en marcha. Entendamos que la puesta en marcha es una actividad que típicamente está controlada por la operación. No es una responsabilidad de comisionamiento realizar las puestas en marcha por el tipo de competencias que se tienen y por la actividad contractual que se acuerda. La actividad contractual está enmarcada en la ejecución de pruebas funcionales, pero no en la operación de una planta de procesamiento de hidrocarburos o un sistema industrial. Es aquí en donde debemos tener cuidado para que el equipo de comisionamiento, si bien no hace el arranque, porque lo debe hacer el equipo de operaciones, sí preste un apoyo a los equipos de operaciones, de manera que cualquier avería o cualquier mal funcionamiento pueda ser analizado en conjunto y pueda superarse en el menor tiempo posible. Obviamente, como el equipo de operaciones está al frente de una actividad tan crítica como es el arranque de una facilidad o de una planta por primera vez, se debe asegurar que se haga una revisión integral de esos sistemas que entrega comisionamiento para verificar que las condiciones para el arranque estén dadas. De hecho,
el momento más inseguro o el momento crítico, más crítico de un activo en todo su ciclo de vida es el arranque, en donde los riesgos o la probabilidad de que se materialice un incidente está elevado a la 10. Entonces, es importante que puedan enfocar su esfuerzo como equipo de comisionamiento en asegurar que todas las pruebas tienen el mismo nivel de criticidad y el mismo nivel de cumplimiento y calidad. Dentro del proceso de puesta en marcha, como lo vimos, pues hay que asegurar en algunos casos, en algunos equipos o sistemas particulares, la presencia o asistencia del vendor, bien sea para asegurar el arranque de manera ordenada o para cumplir con algún requerimiento contractual respecto a las garantías que se ofrecen por los mismos vendors. Entonces, tenemos un equipo, o tenemos un cuadro de control que proponemos para que se lleve, bien sea de una manera general o de una manera más detallada, siempre y cuando tengamos claro que los vendors tienen coordinados las actividades de entrenamiento. En cuanto a operación y cierre, hay que entregar la planta, ¿no? La planta con los criterios de aceptación adecuados. Entonces, necesitamos como equipo de comisionamiento completar todos los expedientes, la información que pudo haber estado pendiente o que hacía falta en alguna de las sesiones de revisión y de recibo y entrega. Entregar los manuales y catálogos de operación y mantenimiento. Hacer entrega puntual de los backups del software y los programas instalados. Garantizar la entrega de la documentación as-built, que generalmente está a cargo de los equipos de construcción. Y pues entrega de repuestos que se tienen o que se visualizaron como repuestos para el arranque. También hay que actualizar y entregar la documentación a los centros de información. No es únicamente lo relacionado con el expediente. Hay más información que se maneja y que debe quedar en el repositorio oficial de documentación que tiene cada empresa. ¿Por qué no? Finalmente, trabajar en equipo y recopilar todas las lecciones aprendidas, de manera que podamos identificar oportunidades de mejora o también identificar oportunidades en las que no debemos, las que debemos evitar al máximo para no tener un efecto negativo en el proyecto o en la ejecución de comisionamiento. En otras palabras, las lecciones aprendidas siempre nos dan las cosas que no debemos seguir haciendo y las cosas que podemos implementar nuevamente de manera que apalanquemos el desarrollo correcto de un proyecto o de una actividad de comisionamiento. ¿Y por qué no? No todo proyecto es eterno, todo proyecto tiene su inicio y su fin. Hay que garantizar que la desmovilización de los equipos de comisionamiento se haga de una manera correcta. Debemos verificar y cerrar los acuerdos que se hayan hecho dentro de los equipos del proyecto y con los equipos de operaciones o mantenimiento. Verificar los sobrantes de materiales, herramientas y equipos para saber cuál es el siguiente paso en el tema de la gestión de los mismos. Finalizar y liquidar los contratos. Retirar o devolver la infraestructura que fue cedida, prestada o comprada por comisionamiento. Y cerrar todos los contratos de manera formal para evitar futuras reclamaciones. En el bloque de revisión de comisionamiento ante una crisis, pues evaluaremos o analizaremos cuál fue el impacto de la COVID-19 en las actividades pues, generales a nivel mundial y también específicamente cómo impactó o cómo puede ser analizada para evitar los menores impactos en las actividades de comisionamiento. Tenga en cuenta que la economía se reactivará y es conveniente ser competitivo cuando la normalidad regrese. De hecho, ya lo estamos viviendo. Por eso es importante optimizar los procesos e invertir en la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y comerciales para racionalizar su equipo de trabajo o empresa de manera que tenga una mayor probabilidad de éxito. Aquí vamos a centrarnos en temas específicos, qué hacer durante la crisis. Aquí vamos a analizar temas específicos para saber cómo reaccionar durante la crisis y después de la crisis. Finalmente, vamos a llegar a un módulo en el que vamos a entender que necesitamos crear unas estructuras o unos guías, unos directrices que permitan juntar al mundo de los proyectos con el mundo de las operaciones.
Es aquí en donde trabajamos y analizamos todo lo relacionado con los estándares de comisionamiento, los manuales de comisionamiento, la certificación. La certificación es el documento final que me demuestra el cumplimiento de una actividad y el resultado verídico de lo que esperamos para entregar un equipo de manera funcional. Debemos analizar la diferencia entre un certificado y una lista de chequeo, evitar al máximo duplicar la información que hay en estos dos documentos y llegar al punto más clave de la actividad de comisionamiento, que es desarrollar procedimientos de la mejor calidad posible. El corazón de la actividad está puesto en los procedimientos, en donde debemos ser claros, donde tenemos que desarrollar el paso a paso, los riesgos de la tarea, los controles que vamos a tener y de la manera más ordenada garantizar que cumplimos estándares y que la actividad o la ejecución se va a dar de manera segura y que me va a dar los resultados esperados. Finalmente, volvemos al principio. Debemos manejar el trabajo y no a los trabajadores. Enfocarnos en el liderazgo de las habilidades blandas. Necesitamos entender que debemos enfrentarnos en la actividad de comisionamiento a múltiples situaciones que nos llevan a tener discusiones o comunicaciones disruptivas con nuestros mismos equipos de trabajo y con los demás. Es parte normal del desarrollo de un proyecto tener situaciones retadoras y lo importante es entender que desde una planeación efectiva podemos controlar, no todo, pero una buena parte de lo que significa el éxito en la ejecución de las actividades de comisionamiento. Para entender esto de una manera mucho más oportuna, hemos desarrollado un curso con Elite Training para entender, para desplegar en el nivel de detalle, en un nivel de detalle, empezar nuevamente, para entender o para desplegar en un mejor nivel de detalle esta información y estas oportunidades de ser exitosos en comisionamiento, con Elite Training puede encontrar un curso detallado de todos los temas que hemos visto en este corto curso y también poder desarrollar actividades prácticas que lo pueden llevar a tener un mejor entendimiento y una base sólida para poder gestionar las actividades de comisionamiento. Los invito a que participen a este curso, en el cual pueden trabajar temas técnicos y también temas administrativos. El foco del curso está en poder entender en qué consiste la actividad de comisionamiento y cómo, como gestores o como administradores de la actividad, debemos prepararnos para que nuestros equipos de ejecución tengan todas las herramientas disponibles y todas las oportunidades de hacerlo bien. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.